Bienvenidos. En el presente video estudiaremos algunos elementos básicos de la teoría de conjuntos y haremos un especial énfasis en las diferentes operaciones que se pueden realizar entre ellos. Para comenzar, en este estudio de la teoría de conjuntos, vamos a definir a los conjuntos como colecciones, reuniones o agrupaciones de objetos que poseen una característica o propiedad común bien definida. Es importante hacer énfasis en esta definición de que la característica debe quedar bien definida, de manera que ante un elemento nosotros podamos decidir o definir si este elemento es parte o no de un conjunto. Por ejemplo, decir el conjunto de los números primos menores que 20, por decir un ejemplo. Estoy dando una característica bien definida. De manera que yo podría tomar un número cualquiera y decir, por ejemplo, el número 15. Entonces podría clasificarlo. Cumple este número 15 la característica de ser un número primo y a la vez menor que 20. Y en este caso pues vemos que no se cumple la característica de ser un número primo. Entonces este elemento queda definido como un elemento que no pertenece a ese conjunto. Entonces esa es la importancia de definir con precisión al conjunto. Por otro lado, en algunos casos podría generarse alguna ambigüedad y que por lo tanto nos dificulte al momento de definir un conjunto. Si dijéramos, por ejemplo, el conjunto de todos los habitantes de El Salvador que son altos. Entonces, cuando estoy utilizando este ejemplo o estoy utilizando esta característica, no estoy especificando con precisión a qué me refiero con personas altas. Entonces, esa es una característica que no queda bien definida. En el caso de los conjuntos, para cuestión de notación, se utiliza letras mayúsculas para nombrarlos. Y si utilizamos letras minúsculas como elementos, si utilizamos letras como elementos, estas se utilizan minúsculas. Entonces, mayúsculas representan conjuntos y minúsculas pueden representar elementos. La manera de escribirlos es tal y como aparece en este caso el conjunto A, que es igual a esos elementos que están encerrados entre llaves. Siempre se acostumbra a enlistar los elementos entre llaves y separados por comas. Acá al lado derecho tenemos este gráfico en el cual presentamos un conjunto que tiene que ver con polígonos, pero en la figura que tenemos ahí encerrada aparecen polígonos regulares y como sabemos la característica que estos polígonos cumplen es que tienen lados iguales. Entonces es una característica claramente definida. Polígonos regulares, las medidas de sus lados son todas iguales. Entonces perfectamente en base a esa característica podemos definir cuáles sí pertenecen a ese conjunto de polígonos regulares y cuáles no. Luego, para describir o para definir un conjunto, podemos hacerlo de tres maneras. La primera de ellas es por medio de extensión y se llama así cuando se enlistan todos los elementos del conjunto. Es decir, voy a describirlos todos, como en el caso de este conjunto A que está formado por las letras A, E, I, O, U. Entonces ahí hemos enlistado todos los elementos. Entonces, sin embargo, podemos pensar de que en algunas ocasiones no va a ser posible escribir todos los elementos. Entonces, va a ser necesaria una definición que se llama por comprensión, la cual se realiza no enlistando elementos, sino que simplemente apuntando o definiendo la característica que me permite asociar a todos los elementos que conforman el conjunto. Por ejemplo, este conjunto A que hemos definido previamente quedaría definido por comprensión de esta manera. Diríamos que nuestro conjunto A es igual a todos los elementos X, de manera que X es una vocal. Y una tercera forma es por medio de diagramas de Venn cuando se hace necesario representar los conjuntos de forma gráfica.
En estos diagramas de Venn se utiliza un rectángulo para representar a todos los elementos que están enmarcados en un estudio o que son de interés, y por óvalos a cada uno de los conjuntos que van involucrados en ese problema. Entonces, esas son las tres maneras de describir a un conjunto. Por otro lado, también vamos a definir la cardinalidad de un conjunto como la cantidad de elementos que posee el conjunto. Si nos estamos haciendo referencia a un conjunto que hemos designado con la letra A mayúscula, su cardinalidad se puede representar de dos maneras. Vamos a utilizar la letra N mayúscula y entre paréntesis la letra A para decir el número de elementos que tiene A, o de otra manera, pues en algunos textos utilizamos letra N minúscula y entre paréntesis la letra A. Es por la diferencia que a veces hay con respecto a los autores. Luego, en el diagrama que acá tenemos en la figura, podemos ver que la cardinalidad de B, que representamos N paréntesis B, es igual a 30. Simplemente estamos contando ahí los diferentes elementos que hay en cada una de las regiones. De igual forma, podemos definir a la cardinalidad de M como 40, siempre siguiendo el mismo procedimiento de sumar los elementos que existen en cada una de las regiones de este diagrama de Venn. Luego existen algunos conjuntos que son relevantes. Si A es un conjunto, este conjunto A podría ser cualquiera de los siguientes. En un primer lugar tenemos al que se llama conjunto vacío, el cual es un conjunto que no tiene elementos. La definición suena un tanto paradójica, sin embargo, existen casos en los cuales nosotros definimos una característica o una propiedad, pero nos damos cuenta de que no hay un solo elemento que cumpla con esa característica o con esa propiedad. A este conjunto vacío lo representamos escribiendo A igual y escribimos los corchetes únicamente sin ningún elemento dentro de ellos. Esto precisamente es lo que nos indica que es un conjunto vacío. De otra forma se acostumbra a decir A es igual a y ponemos esta letra griega phi. Su cardinalidad en este caso es 0. Como ya hemos dicho, cardinalidad es total de elementos y en este caso no tiene ninguno, entonces 0. Por ejemplo, si defino un conjunto A de elementos X, tal que X es una cantidad par e impar a la vez, entonces nos podemos dar cuenta de que no existe una cantidad que cumpla esas características al mismo tiempo, de ser un número par e impar a la vez. Luego tenemos también el conjunto unitario, que es el formado por un solo elemento, es decir, la cardinalidad de este conjunto es igual a 1. Por ejemplo, el conjunto A dice está formado por elementos X, tal que X es una cantidad par y primo a la vez. Por definición, en la teoría de números sabemos que el único número par que es primo es el número 2. Entonces, en otras palabras, si escribiéramos por extensión este conjunto, entonces diríamos que A es igual y colocaríamos entre llaves como único elemento al número 2, que es el que cumple esta característica. Tenemos también los conjuntos finitos, que son aquellos que tienen una cantidad finita de elementos, una cantidad bien definida y que de hecho los podemos enlistar. Por ejemplo, este conjunto A de elementos X, en donde X es una cantidad entera comprendida entre 0 y 100. Estamos definiendo ese espacio entre los cuales están esas cantidades o esos números enteros. Entonces se pueden enumerar con precisión, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta enlistar todos los elementos. Luego también tenemos los conjuntos infinitos, que son aquellos que no tienen una cantidad finita de elementos, es decir, no es como que los podamos enlistar todos. Por ejemplo, en el conjunto A es igual a X, tal que X es un número entero. Entonces acá no estamos definiendo un rango de valores para ese conjunto,
sino que estamos diciendo simplemente que x es un número entero. Y estos sabemos que son infinitos, que en la recta numérica incluso se pueden extender indefinidamente tanto hacia la derecha, siendo números positivos, como hacia la izquierda también, siendo números negativos. Entonces, ese es el conjunto infinito. Tenemos también el conjunto referencial o universo, que es el que contiene a todos los elementos que deseen considerarse en un problema, discurso o tema. Este conjunto se representa con la letra U mayúscula. Entonces es el conjunto que tiene a todos los elementos. Luego vamos a estudiar la relación que existe entre un elemento y un conjunto. A esta relación entre elemento y conjunto se le llama pertenencia. Y en este caso podemos examinar en base a la característica que asocia a los elementos si un elemento cualquiera pertenece o no a un conjunto o es parte o no de un conjunto. En el caso de que se cumpla la característica, decimos entonces que el elemento pertenece a ese conjunto. Pero si el elemento que estamos analizando no cumple la característica, entonces decimos que ese elemento no pertenece al conjunto. Entonces, por ejemplo, tomando este conjunto B con los números 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, podemos decir lo siguiente, expresado tanto en lenguaje cotidiano como en lenguaje matemático. En el lado izquierdo tenemos ahí 1 pertenece a B y en el lado derecho tenemos la representación. Luego examinamos para el número 2 y vemos que el número 2 de hecho no está entre los elementos del conjunto B. Entonces decimos simplemente que ese número 2 no pertenece a B porque no está dentro de esos elementos. Examinamos el número 5, por ejemplo, y vemos que el 5 sí forma parte del conjunto B, entonces decimos que 5 pertenece a B. Entonces, esta es la relación que se puede establecer entre un elemento y un conjunto. La manera de representar esta relación es el pertenece con este símbolo y el no pertenece con este mismo símbolo, pero en este caso negado, es decir, con la pleca. Luego, vamos a ver dos relaciones que existen de conjunto a conjunto. La primera de estas relaciones es la inclusión y por definición vamos a tomar en cuenta que un conjunto A está incluido en un conjunto B si todos los elementos de A también pertenecen a B. En otras palabras, también se puede decir que A es un subconjunto de B, es decir, que todo ese conjunto A es parte de un conjunto más grande B. Simbólicamente esto se escribe de esta manera. Al final de este video pues explico las diferentes simbologías que acá estamos utilizando. Acá decimos A está incluido en B o A es un subconjunto de B si solo si para todo X que pertenece a A, ese X también pertenece al conjunto B al mismo tiempo. Luego vamos a tener los siguientes conjuntos, el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C, que acá los podemos examinar. Y vamos a fijarnos que dentro de esos conjuntos existe una relación de B hacia A, en donde B no está incluido en A. Entonces, ¿cuál sería la condición para que esté incluido? Es que todos los elementos de B formen parte del conjunto A. Y nos podemos ir examinando elemento por elemento. Nos fijamos que el número 2, que está en el conjunto B, está al mismo tiempo en el conjunto A. Luego, el número 5, que está en B, también está en A. Sin embargo, en el caso del número 12, es un elemento de B, pero no es un elemento de A. Entonces, por este único elemento que no cumple la condición de estar en ambos conjuntos, entonces decimos que B no está incluido en A. Luego, en el caso del conjunto C, podemos examinar uno por uno los elementos. Vemos que acá está el 2 en C, también está en A, y de igual forma con los demás números, el 4, el número 6 y el número 8, que están justamente en ambos conjuntos. Entonces decimos que el conjunto C está incluido en el conjunto A, o de otra manera que el conjunto C
Es un subconjunto de A. Luego establecemos una relación entre los conjuntos B y C y nos podemos fijar de igual manera que los elementos de B no están todos contenidos en C. Por ejemplo, el número 5 y el número 12, que son parte de B, no son parte de C. Entonces, B no está incluido en C. Acá pues lo podemos ver también de manera gráfica en esta imagen, fijándonos que en el caso del conjunto J dice está incluido en R. Lo representamos de esta manera. Entonces, ahí estamos diciendo que todos los elementos que son de J también son al mismo tiempo de R. Por otro lado, el conjunto F, que lo tenemos acá con estas figuritas, nos podemos fijar de que este no está incluido en R. Eso lo que significa es que los elementos de F no son parte de R. Entonces ahí tenemos esta definición o esta relación que se puede establecer de conjunto a conjunto. La siguiente relación que se puede establecer entre conjuntos es la de igualdad. Y se dice que dos conjuntos A y B son iguales si y solo si tienen los mismos elementos. Es decir, que ambos conjuntos están incluidos el uno en el otro. Esta última expresión simbólicamente se escribe diciendo que A es igual a B si y solo si el conjunto A está incluido en el conjunto B y al mismo tiempo el conjunto B está incluido en el conjunto A. Por eso era importante la definición de la inclusión en la diapositiva anterior. Luego, por ejemplo, en este caso, vamos a tomar en cuenta estos conjuntos y vamos a verificar la igualdad entre A y B. Si nos fijamos, ambos conjuntos tienen exactamente los mismos elementos a pesar de que tienen un diferente orden. Entonces, lo cual de hecho no es condición para decir que sean iguales o no. El orden, simplemente verificamos que tengan exactamente la misma cantidad, que tengan exactamente los mismos elementos. Podemos comparar los conjuntos A y C. Nos fijamos que no tienen los mismos elementos, entonces estos conjuntos no son iguales. Y de igual manera en el caso de B y C no tienen los mismos elementos, no son iguales. Por acá tenemos este gráfico en el cual vemos que a pesar de que aparezcan las figuras en diferente orden, en la parte de arriba en el diagrama de Venn y abajo definidos los conjuntos por extensión, podemos fijarnos que son exactamente los mismos elementos, entonces decimos que ambos conjuntos son iguales. Ahora vamos a ver tres operaciones que se pueden dar entre los conjuntos. La primera de ellas es la operación que se llama unión. La unión entre dos conjuntos está definida como un nuevo conjunto que se forma con los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B. Nos vamos a fijar en ese O que he marcado ahí en color rojo, porque esto de hecho es lo que nos hace como distinguir que nos estamos refiriendo a esta operación, unión. Esta O que es un O que permite dar la alternativa de que el elemento sea parte del conjunto A o del conjunto B. Entonces este es un O inclusivo que toma en cuenta elementos tanto de un conjunto como del otro. Lo notamos de esta manera, A con este símbolo y B. Y luego se define formalmente diciendo que la unión de A y B es un conjunto formado por elementos X que pertenecen al conjunto A o que pertenecen al conjunto B. Luego, el diagrama de Venn para una unión entre conjuntos queda de esta manera. Es decir, estamos tomando tanto elementos que pertenecen al conjunto A, que pertenecen a B o que pertenecen a ambos. Entonces, de esta forma queda representado en un diagrama de Venn. Ahora, si tenemos, por ejemplo, los conjuntos A y B definidos de esta manera, entonces la unión simplemente resulta de poner en un solo conjunto los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B o que pertenecen a ambos. En el caso de los elementos que pertenecen a ambos conjuntos se escriben una sola vez. Entonces comenzamos aquí con el número 2, que por ser parte de A lo incluimos en este conjunto. Examinamos el número 3, que de igual forma está en ambos conjuntos, lo escribimos una sola vez.
luego el número 4 que es un elemento del conjunto B, y luego el número 5 es un elemento de A, y así sucesivamente, tomando en cuenta, como insisto, de que cuando un elemento aparezca en ambos conjuntos, entonces este se toma una sola vez. En otras palabras, para resumir en qué consiste la unión, simplemente es reunir, es decir, poner en un nuevo conjunto lo que está en el conjunto A o lo que está en el conjunto B, es decir, reunirlos. En otras palabras, juntar en un solo conjunto los elementos de ambos conjuntos, tomando en cuenta de que si aparecen repetidos, pues se toman una sola vez. La siguiente operación entre conjuntos es la que se llama intersección, y esta está definida como un nuevo conjunto, el cual se forma con los elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B. En este caso marco ahí la palabrita y, que es el que nos da la idea de esto de la intersección. Quiere decir, en otras palabras, que son elementos que pertenecen a ambos conjuntos al mismo tiempo. Es decir, que cumplen la característica o la propiedad del conjunto A y también la del conjunto B al mismo tiempo. Lo denotamos simbólicamente de esta forma y se escribe de esta manera. La intersección de A y B está definida como el conjunto de elementos X que pertenecen a A y a B al mismo tiempo. Luego el diagrama de Venn que sirve para denotar a la intersección es esto que tenemos marcado acá en color azul. Si nos fijamos, esa región en azul tiene parte de A, parte de B. Es decir, que aquí en el centro ponemos elementos que son tanto del conjunto A como del conjunto B, es decir, la parte en común. Esa es la intersección en un diagrama de Venn. Si tenemos de nuevo estos conjuntos A y B, entonces acá vamos a fijarnos que los números que están al mismo tiempo en A y en B son el número 3, ahí lo podemos observar en los conjuntos, tenemos al número 3 y tenemos también al número 9, que son los únicos elementos que aparecen en ambos conjuntos. Entonces la intersección precisamente es este nuevo conjunto formado por los números 3 y 9. En resumen, podemos decir entonces que la intersección simplemente es, en el caso de la intersección de A y B, lo común entre A y B, los elementos comunes a los conjuntos A y B. La siguiente operación es la operación diferencia. Y la diferencia entre los conjuntos A y B es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A, pero no al conjunto B. Esta es la característica o propiedad. Pertenece al conjunto A, pero no al conjunto B, y queda denotada por A menos B, y definida simbólicamente de esta manera. Elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Entonces, de manera gráfica, por medio del diagrama de Venn, esta diferencia A menos B se representa de esta manera. Vemos ahí marcada esta región en color celeste de la parte que es de A, pero excluye la parte de A que también es parte de B, es decir, la intersección. De manera, a manera de ejemplo, y tomando en cuenta estos dos ejemplos, estos dos conjuntos, perdón, la diferencia A menos B es elementos que son de A y no son de B. Examinamos, por ejemplo, y vemos que el número 2 es un elemento de A y no es un elemento de B. Entonces va por acá. El número 5 es de A, pero no es de B. Entonces también lo incluimos. El número 7 es de A, pero no es de B. Entonces ahí lo ponemos. Luego podemos fijarnos, de hecho, en este caso, que la diferencia entre conjuntos no es una operación conmutativa. De manera que cuando nosotros digamos B menos A, nos va a dar un resultado diferente. Entonces, acá cuando decimos A menos B, decimos lo que tiene A y no tiene B. Y en este otro caso, cuando decimos B menos A es elementos que son de B, pero no son de A. Entonces aquí tenemos que ir examinando y nos fijamos que, por ejemplo, el número 4 está en B y no está en A. Entonces lo incluimos en esta diferencia.
El número 6 es un elemento de B pero no de A, entonces también lo incluimos. Y así con el número 8. La manera entonces de definir en términos sencillos la diferencia es diciendo que A menos B significa lo que tiene A y no tiene B. Si nuestra diferencia fuera B menos A, entonces diríamos lo que tiene B y no tiene A. Entonces esas son las tres operaciones básicas que se pueden dar entre conjuntos. Luego decía la simbología que hemos utilizado en esta presentación es la que aparece en esta tabla para representar el pertenece, el no pertenece, el está incluido o en otras palabras que un conjunto sea subconjunto de otro. Luego el no está incluido, el símbolo para representar el y